Tuthieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tuthieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy nos adentraremos juntos en un misterio impactante. Yuri se marcha en un viaje de negocios y justo después aparece un documento con sello oficial y la firma de la señora Nia, pero ella jura que nunca lo firmó. Entonces, ¿cómo lo hizo Lin? Presten mucha atención, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los acontecimientos que vienen serán aún más emocionantes. En el momento en que Lin se fue, la casa dejó de sentirse segura. La puerta principal apenas hizo un suave clic al cerrarse cuando las rodillas de la señora Nia cedieron. Tutu alcanzó a sujetarla del brazo, la ayudó a sentarse en el sofá y luego se arrodilló frente a ella como un escudo protector. «Respire, tía, despacio», susurró Tutio con una voz suave pero urgente. «Míreme, ya está a salvo». Las manos de la señora Nia temblaban alrededor de la taza de café. Sus ojos estaban húmedos y perdidos como si intentara despertar de una pesadilla de la que no podía salir. «No lo entiendo», dijo con la voz ronca. «¿Por qué trajo esos documentos? ¿Por qué vino con ese hombre Yuri? No puedo comunicarme con Uri». Tutio bajó la mirada hacia la carpeta sobre la mesa como un arma lista para disparar. El borde de los papeles sobresalía de forma ordenada, casi demasiado perfecta. Demasiado limpia para algo que podía destruir a toda una familia. «No pasa nada», dijo Tutio, aunque su corazón latía con fuerza. «Vamos a revisarlo todo ahora mismo». Abrió la carpeta con extremo cuidado página por página, buscando cualquier detalle extraño. El nombre de la empresa, el sello, la fecha. La mayor parte parecía lo suficientemente oficial como para asustar a cualquiera que ya estuviera agotado. Y ese era justamente el objetivo. El miedo hace que la gente deje de leer. Entonces Tutio lo vio. Una hoja más delgada colocada detrás del poder de autorización urgente. El papel era ligeramente distinto, más viejo, con un tono amarillento. Y al final de la página había una firma que hizo que la sangre de Tutio se congelara. La firma de la señora Nia. Firmado. Sellado. La respiración de Tutio se quedó atrapada en su pecho. Sus dedos se entumecieron cuando levantó la hoja sosteniéndola como si un mínimo descuido pudiera hacerla desaparecer. «Tía», susurró. La señora Nia se inclinó hacia adelante parpadeando sin parar. «¿Qué es eso?». Tutio giró lentamente el papel hacia ella. La señora Nia se quedó mirando la firma y su rostro se volvió completamente pálido. «No», murmuró. «No, yo no firmé esto». Tutio tragó saliva. «¿Estás segura?». «Segura». La voz de la señora Nia se quebró, el pánico aflorando de golpe. «Yo lo recordaría. Nunca firmo nada sin leerlo. Nunca lo firmé». La mente de Tutio empezó a correr, repasando los últimos días como una película al revés. La señora Nia había estado muy cansada revisando documentos hasta tarde, firmando papeles rutinarios, recibiendo visitas, tomando café, vitaminas. No hacía falta obligar a alguien a firmar si se podía robar una firma. El estómago de Tutio se contrajo. «Tía, recientemente alguien le pidió que firmara algo pequeño. Un recibo de entrega, una constancia, cualquier cosa que pareciera inofensiva». La señora Nia cerró los ojos intentando recordar. «Yo firmé un recibo ayer. El repartidor dijo que eran suministros de oficina». El corazón de Tutio se tensó. «¿Ayer había alguien más en casa con usted en ese momento?». La señora Nia abrió los ojos temblando. «No, estaba sola». Tutio volvió a mirar la firma. Era idéntica a la de la señora Nia, la misma curva, la misma presión del trazo, pero había algo demasiado perfecto como si hubiera sido copiada. Su voz bajó fría. «Entonces, hoy ella no vino para hacerla firmar. Hoy vino para hacerle creer que todavía tenía una opción».
Los labios de la señora Nia se entreabrieron. ¿Qué quieres decir? ¿Que...? Tutio se obligó a respirar con calma. Ella ya tenía lo que necesitaba. Hoy solo fue un plan alternativo, o una distracción. Las manos de la señora Nia temblaron al cubrirse la boca. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La mirada de Tutio se volvió afilada. Ahora dejamos de tener miedo. Ahora buscamos pruebas. Tutio se puso de pie y tomó su teléfono. No volvió a llamar a Yuri, ya lo había intentado. En su lugar abrió la cámara y empezó a tomar fotos claras, la firma, el sello, la fecha, los bordes del papel, incluso la carpeta. La señora Nia la observaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Crear pruebas, respondió Tutio, porque si Lin intenta torcer la verdad más adelante necesitaremos un rastro. Luego hizo algo más silencioso pero firme. Abrió el cajón bajo el escritorio, sacó una libreta pequeña y anotó todo lo que recordaba: la aparición de Lin, las declaraciones del señor Tuan, los plazos, la llamada en altavoz y la forma en que Lin colgó demasiado rápido. Tutio continuó con voz decidida. A partir de ahora, usted no debe firmar nada. Nada de entregas, nada por vecinos, nada para nadie. Si alguien se lo pide, diga simplemente que tiene la mano lesionada. La señora Nia asintió temblando. De acuerdo. Y tampoco debe abrir la puerta cuando esté sola, continuó Tutio. Si suena el timbre, llámeme aunque sea de madrugada. Los ojos de la señora Nia se llenaron de lágrimas. Yuri debería estar aquí. Por un instante la voz de Tutio se suavizó. Él va a volver, pero hasta entonces yo estoy aquí. Miró de nuevo el expediente y luego a la señora Nia. Vamos a la empresa, dijo Tutio. Tenemos que comprobar si este documento es real, si ya fue presentado y quién lo presentó. La señora Nia se aferró a la manga de su abrigo. ¿Y si ya es demasiado tarde? La mirada de Tutio se volvió fría como el acero. Entonces encontraremos la forma de romperlo. En la oficina de la empresa, el ambiente era más frío que el invierno afuera. Luces fluorescentes, pasillos silenciosos, un lugar donde las sonrisas son profesionales y los secretos cuestan caro. Tutio mantuvo a la señora Nia siempre cerca, dejándola caminar medio paso detrás, como si levantara un muro protector a su alrededor. Una recepcionista joven reconoció de inmediato a la señora Nia y se levantó apresuradamente. Señora Nia, ¿se encuentra bien? No esperábamos su visita hoy. La señora Nia intentó mantener la voz firme. Necesito ver al departamento de cumplimiento de inmediato. La recepcionista dudó un segundo y luego asintió con rapidez. Sí, señora. Las condujeron a una pequeña sala de reuniones. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. El pie de la señora Nia golpeaba suavemente el suelo, delatando su tensión. Tutio permanecía inmóvil, concentrada, con la mirada siempre alerta. Finalmente, un gerente de mediana edad entró con una educada sonrisa, que se desvaneció en cuanto vio el rostro de la señora Nia. Señora Nia, dijo con cautela, ¿ocurre algo? Tutio colocó el expediente sobre la mesa y deslizó el documento firmado hacia él. Necesitamos saber si este documento ya fue presentado y quién lo presentó. Los ojos del gerente se abrieron al leer el encabezado y su mandíbula se tensó. Esto empezó pero se detuvo. ¿De dónde sacó esto? De mi casa, respondió la señora Nia con la voz temblando de rabia. De Lin. El rostro del gerente se volvió serio. Se levantó y se dirigió a la puerta. Por favor, esperen aquí, no se vayan. Tutio y la señora Nia intercambiaron una mirada. Esa no era la reacción de alguien que cree que no pasa nada. 5 minutos después, el gerente regresó acompañado de otros 2 empleados. Sus rostros estaban tensos. Uno llevaba una laptop, el otro un expediente impreso. Señora Nia, dijo el gerente con calma, este documento fue presentado ayer por la tarde. El pecho de la señora Nia se cerró. ¿Presentado dónde? En el sistema interno de archivos de la empresa, respondió. Está marcado para revisión, pero la presentación es real. Tutio se inclinó hacia adelante. ¿Quién lo presentó?
El gerente dudó un momento y luego deslizó una hoja impresa sobre la mesa, el registro del sistema, la hora, el código de usuario y un nombre. No era Lin, no era el señor Tuan, era alguien de dentro de la empresa. La señora Nia se quedó mirando el nombre con los labios temblando. Esta persona trabaja para mí. La mirada de Tutio se oscureció. Entonces Lin tiene un cómplice. El gerente tragó saliva. Señora Nia, si este documento llega a aprobarse, podría otorgar autorizaciones temporales para realizar transacciones. Podemos retenerlo por ahora, pero necesitamos una denuncia formal. Interrumpió Tutio con voz cortante: reténganlo de inmediato. El gerente vaciló. Necesitamos... De pronto la señora Nia se incorporó. Algo había cambiado en su rostro, el miedo dio paso a la ira. Yo soy la presidenta, dijo con la voz temblorosa pero firme. Retengan ese expediente ahora mismo. El gerente asintió de inmediato. Sí, señora. Cuando se fue, Tutio se inclinó hacia la señora Nia y susurró. Bien, ya tenemos prueba de que fue presentado. Ahora necesitamos la prueba. De que Lin está detrás de todo, continuó la señora Nia con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? La expresión de Tutio se volvió inquietantemente serena. La vamos a atraer, dijo. Haremos que crea que el plan sigue en marcha, que se exponga sola. Y justo cuando Tutio terminó de hablar, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo, número desconocido. Deja de hurgar o Yuri no tendrá nada a lo que regresar. Tutio se quedó mirando la pantalla con la sangre helándose en las venas. No mostró miedo. No respiró con dificultad. Simplemente levantó la vista hacia la señora Nia y dijo en voz baja: ella sabe que estamos aquí. Tutio volvió a leer el mensaje. Deja de hurgar o Yuri no tendrá nada a lo que regresar. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono, pero en su rostro no había rastro de pánico. Había aprendido algo durante los días en la granja: el miedo solo sirve a quien amenaza. La señora Nia se inclinó hacia ella y susurró: ¿qué ocurre? Tutio giró la pantalla del teléfono hacia ella. Los ojos de la señora Nia se abrieron de par en par, sus labios se separaron como si quisiera gritar, pero no le quedó aliento. Ellos están amenazando a Uri, murmuró. Tutio negó lentamente con la cabeza. No a la vida de Uri, a su casa, a la empresa, a su futuro. Quieren que usted entre en pánico. El pecho de la señora Nia subía y bajaba con rapidez. Entonces, ¿qué hacemos? Tutio miró directamente hacia el gerente que acababa de salir para dar la orden de retener el expediente. Habló en voz baja pero firme. Hacemos exactamente lo que más temen. Se volvió hacia el empleado que sostenía la laptop. Puede imprimir el registro de presentación y conservar una copia digital. Necesito la marca de tiempo, el usuario, el registro de IP, todo lo que pueda proporcionar legalmente. El empleado dudó. Señorita, esto es muy delicado. Hágalo, interrumpió la señora Nia con voz dura. El empleado asintió y se puso a trabajar de inmediato. Tutio se volvió hacia la señora Nia y bajó la voz. Mantenga la calma. Hay alguien de su lado dentro de la empresa. Eso significa que cualquier cosa que digamos en este edificio puede filtrarse. La señora Nia tragó saliva. Entonces no podemos confiar en nadie. Podemos confiar en los documentos, respondió Tutio, porque los documentos siempre dejan huellas. Unos minutos después tenían en sus manos el registro impreso, un archivo claro que mostraba quién había presentado el documento, cuándo y desde qué cuenta. Pero no era suficiente, no lo suficiente para derribar a Lin. Lin era muy cuidadosa. Lin nunca sostenía el cuchillo directamente. Hacía que otros lo sostuvieran por ella. Tutio dobló el papel y lo guardó en su bolso. Luego tomó con suavidad la mano de la señora Nia. Ahora vamos a tender una trampa, susurró. De regreso a casa, Tutio no dejó que la señora Nia se hundiera en el pánico. La condujo a la cocina, le sirvió agua tibia y la ayudó a sentarse para que pudiera respirar mejor. Entonces Tutio empezó a preparar el escenario. Colocó de nuevo el expediente sobre la mesa, pero no las páginas con las pruebas.
Esas quedaron bien ocultas en el bolso. Arriba solo dejó el poder de autorización urgente como un cebo sobre el anzuelo. Luego colocó el teléfono en una repisa cerca de la sala, inclinado lo justo para captar las voces. Activó la grabación, hizo una prueba y luego lo dejó funcionando en silencio. La señora Nia observaba con las manos temblorosas. «Es legal hacer esto». Tutio asintió. «Estamos grabando dentro de nuestra propia casa para protegernos. No estamos inventando nada. Estamos atrapando la verdad». Después dio un paso más arriesgado pero necesario. Redactó un mensaje desde el teléfono de la señora Nia. No se lo envió a Lynn, sino al número desconocido. «Hemos verificado el documento. La empresa dice que puede resolverse. Ven esta noche si quieres ayudar». Los ojos de la señora Nia se abrieron de par en par. «¿La estás invitando a volver?» La voz de Tutio se mantuvo serena. «Si perseguimos a Lynn, desaparecerá. Si la hacemos volver, entrará sola en la trampa». Pasó un minuto. Luego el teléfono vibró. «Esta noche. No traigas a nadie». La mandíbula de Tutio se tensó. «Vendrá». La voz de la señora Nia se quebró. «Tengo mucho miedo». Tutio se arrodilló junto a la silla. «Escúcheme bien. Lynn cree que usted está sola y eso es su ventaja, pero no lo está. Yo estoy aquí. Y no vamos a pelear con los puños, vamos a pelear con pruebas». La señora Nia asintió temblando. Tutio se levantó y revisó de nuevo el dispositivo de grabación. Todo estaba listo. Esa noche la casa se sentía más fría de lo habitual. La luz era tenue, las sombras se alargaban. Incluso el viento afuera parecía contener la respiración. La señora Nia se sentó en el sofá fingiendo estar agotada y derrotada. Apretaba la manta con fuerza, los dedos temblando bajo la tela. Tutio permanecía en la cocina medio oculta, observando a través de la rendija de la puerta. El teléfono seguía grabando en la sala. Entonces sonó el timbre. Una vez y una segunda. La respiración de la señora Nia se quedó atrapada en su garganta. Se obligó a ponerse de pie y avanzó lentamente como una mujer exhausta que ya lo había perdido todo. Cuando abrió la puerta, Lynn estaba allí sola. El mismo abrigo ordenado de siempre, el mismo rostro sereno. Pero esa noche su mirada era más fría, como si ya tuviera la victoria en las manos. «Señora Nia», dijo Lynn en voz baja al entrar. «Se la ve peor». La señora Nia bajó la mirada. «No he podido dormir». La comisura de los labios de Lynn se curvó apenas. «Ya se lo dije, los plazos no esperan a nadie». La señora Nia señaló débilmente hacia la mesa. «Usted dijo que podía ayudar». Lynn se acercó a la mesa y echó un vistazo a los papeles. No se sentó de inmediato. Primero observó la habitación, las esquinas, las ventanas, escuchó el silencio. Luego bajó la voz. «¿Dónde está Tutio?» La señora Nia tragó saliva. Ella volvió a la granja. Una mentira. Lynn sostuvo la mirada de la señora Nia durante un largo momento. Luego se sentó y se relajó un poco. Bien, susurró. «Es muy molesta». La señora Nia intentó mantener la voz temblorosa. «La empresa dijo que puede manejarlo». Lynn soltó una risa baja, no divertida, sino cargada de burla. «Ellos dirán cualquier cosa para que usted se calme». Los ojos de la señora Nia se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿qué es lo real?» Lynn se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre la mesa. Su voz se volvió íntima, como una confesión dirigida solo a alguien débil. La verdad es que ese documento ya está dentro del sistema». La señora Nia se quedó helada. En la cocina, el corazón de Tutio latía con fuerza. Lynn continuó con la voz fría como el hielo. «Aunque lo retengan por ahora, el rastro sigue ahí. Y si usted lo complica todo, lo haré público. ¿Sabe qué pasa cuando se corre el rumor de que la presidenta está implicada en fraude de propiedad? El consejo le dará la espalda, el mercado también». La señora Nia susurró. «Yo nunca he cometido fraude». Lynn inclinó la cabeza. «La verdad no importa cuando una historia resulta útil». Los labios de la señora Nia temblaron. «¿Por qué hace esto?» La mirada de Lynn se oscureció.
Por un instante la máscara cayó. «Porque ustedes tomaron cosas que no les pertenecían», dijo con frialdad, «y ahora yo las recupero». La voz de la señora Nia se quebró. Entonces, ¿lo planeó todo desde el principio? La sonrisa de Lin regresó lenta y peligrosa. «Señora Nia, Yuri se fue. Usted estaba sola, estaba cansada. Claro que lo planeé». En la cocina, Tutio apretó los dedos hasta que las uñas se le clavaron en la palma. La señora Nia intentó hablar casi sin aliento. «El hombre que trajo, el señor Tuan, ¿quién es?» Lin hizo un gesto despreocupado con la mano. «Una herramienta, como muchos otros». Los ojos de la señora Nia se abrieron de par en par. «¿Y el registro de presentación?» Quien lo presentó, Lin se recostó en la silla satisfecha al ver que la señora Nia casi se derrumbaba por completo. «Eso no es lo importante», dijo Lin con suavidad. «Es alguien de dentro lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones». La señora Nia susurró. «Entonces, tiene a alguien ayudándola dentro de mi empresa». Los ojos de Lin brillaron. «Por supuesto, no pensará que iba a entrar en una fortaleza sin una llave, ¿verdad?» El rostro de la señora Nia se descompuso. «Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora?» Lin deslizó el bolígrafo hacia ella y su voz volvió a ser amable. «Ahora firme el documento limpio de forma voluntaria. Así no habrá disputas, ni escándalos, ni dolor». La señora Nia miró el bolígrafo como si fuera veneno. Lin bajó la voz. «Firme esta noche y me aseguraré de que la empresa de Yuri siga intacta cuando él regrese. Si se enfrenta a mí, él volverá a encontrar solo cenizas». El silencio cayó con peso. La mano de la señora Nia tembló al acercarse al bolígrafo débil, acorralada, aterrada. Entonces una voz cortó la habitación como un cuchillo. «¡Suéltelo!». La cabeza de Lin se alzó de golpe. Tutio salió de la cocina con el teléfono en la mano, la mirada fría, la voz firme. «Lo he oído todo», dijo Tutio. El rostro de Lin se congeló. «Está mintiendo». Tutio no parpadeó. «Y usted acaba de confesarse». La mirada de Lin se desvió rápidamente hacia la repisa, hacia el teléfono, hacia el ángulo donde estaba colocado. Sus pupilas se dilataron por un instante y su rostro se transformó en algo feo. «Bórrelo», dijo Lin en voz baja. «Ahora mismo». Tutio levantó ligeramente el teléfono. «Ya está respaldado». Lin se puso de pie con tanta brusquedad que la silla raspó con fuerza el suelo. «¿Cree que una grabación va a salvarla? Tengo gente dentro de la empresa. Tutio la interrumpió con una calma mortal. «Usted tiene un delito, y ahora tiene pruebas de ello». La señora Nia se llevó la mano al pecho temblando. «Lin, por favor». Los ojos de Lin ardían. Miró a la señora Nia, luego a Tutio y sonrió con frialdad llena de odio. «Está bien», susurró. «Quieren guerra, la tendrán». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás por última vez. «Mañana por la mañana revisen su empresa», dijo en voz baja. «Entonces entenderán lo que significa llegar demasiado tarde». Y salió. La puerta se cerró de golpe. El pecho de Tutio subía y bajaba con fuerza cuando corrió hacia la señora Nia. «¿Qué quiso decir con eso?», susurró la señora Nia. Tutio se quedó mirando la puerta cerrada con una sensación de inquietud recorriéndole la espalda. Porque Lin no parecía alguien derrotado, parecía alguien que acababa de apretar el gatillo una vez más. Y en algún lugar muy lejano en otro país, el teléfono de Yuri por fin se encendió. Una llamada perdida. Luego otra más, pero la señal era inestable y se cortó por completo. Mientras la tormenta estallaba en casa, Yuri estaba en el extranjero. La granja quedó sumida en el silencio con Tutio y la señora Nia. Lin rompió el acuerdo de no contacto, apareció con un asesor legal y usó el pretexto de un plazo bancario para presionar a la señora Nia a firmar un poder de autorización urgente. Tutio intervino, cuestionó el procedimiento apresurado, expuso la sospechosa llamada en altavoz de un directivo y bloqueó la firma.
Tras la salida de Lynn, Tutio descubrió un documento ya sellado con la firma de la señora Nia presentado en secreto en el sistema de la empresa por un infiltrado. Verificaron los registros con urgencia y luego atrajeron a Lynn de vuelta a la casa grabando su confesión que había calculado el momento que tenía apoyo interno y que quería tomar el control. Las llamadas de Yuri desde el extranjero fracasaban una tras otra, dejándolas solas mientras la empresa enfrentaba el riesgo de congelación, escándalo y traición. Cuando Tutio se enfrentó a Lynn, ella amenazó con lanzar un golpe aún mayor al día siguiente, y se marchó furiosa dejando atrás una batalla que todavía no había comenzado. At that moment, only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Two men were rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng Where Tuno and Henry rested peacefully hay một hành động and made bất a thường nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run, vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông nằm bỏng, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy and nhất made a định silent promise. còn giấu một bí mật, From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc theo worries, dõi all the gia đình và storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy, slipped gently through the curtains, filling the quiet và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhộn finally đó slept sẽ through là the khởi night, đầu của một her cuộc first peaceful rest in tối đầu days, khốc liệt. free from constant worry.